Tiene que ver con los miles y miles de residentes venezolanos que están en la República Argentina, como en tantos países del mundo, y en este caso los está entrevistando Gastón Zulach. ¿Cómo estás, Gastón? Hola. ¿Qué tal, Daniel, María? Para todo el team femenino ahí en la mesa también, muy buenas tardes para todos. Así es, estamos en el Centro Venezolano Argentino, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, en la calle Julián Álvarez al 800, donde funciona también la sede de la organización Alianza por Venezuela, donde es todo el tiempo acá visitada por los residentes venezolanos, fundamentalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, siguiendo con mucha expectativa todo lo que está aconteciendo en su país a partir de la captura el sábado a la madrugada de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, con cierto alivio por esa situación, pero también con incertidumbre por lo que sigue, porque todavía de alguna manera los jerarcas del régimen chavista siguen a cargo del gobierno encabezado en este momento por Delcy Rodríguez. Por eso estamos con Lidio González, que es voluntario de este centro, de esta organización, la Alianza por Venezuela. Bueno, ¿cómo están siguiendo todo lo que está ocurriendo en su país? Bueno, con mucha expectativa, con mucha incertidumbre de que no saber cuáles van a ser los siguientes pasos después de la extracción del que se llamaba presidente de Venezuela. ¿Qué hubiera sido lo preferible para ustedes después de la captura de Maduro, que de alguna manera ustedes esperaban, ¿no?, desde hace muchos años? Claro, lo que pasa es que cuando uno ve las cosas y fríamente era, bueno, los sacaran a todos, a lo que es Maduro, Concilia, Tarek, Diosdado, Padrino, era que los sacaran a todos y bueno, y que hubiese un cambio, que sabemos que es casi imposible. Esto tiene que ser un proceso en el cual entramos, pero ya solamente el hecho de haber descabezado lo que era este tipo de organización, porque teníamos unos narcos que tomaron el gobierno, ya bueno, hay una esperanza. Daniel, María los está escuchando, Lidio González. Con todo gusto, Lidio, lo saludamos y le pregunto, usted que está en contacto con centenares de venezolanos que están radicados acá en la Argentina, ¿lo que está ocurriendo genera una expectativa de retornar a Venezuela o por ahora esa incertidumbre que usted acaba de manifestar hace que piensen en, por el momento, permanecer en la Argentina? No, mira, muchos jóvenes, ese es su mayor anhelo, poder regresar a nuestro país, ¿no? Sobre todo estos jóvenes que están luchando que desde afuera, porque bueno, nos salimos obligados ahora. También vemos otra parte que, por ejemplo, en mi caso, es quedarme acá. Quiero volver a mi país, pero ya de otra manera. Pero me establecí acá y ya me quedo acá en Argentina. Lidio, ¿cómo está la situación en este momento puntual? Porque si bien ahora intervino Estados Unidos y hay una situación que a futuro va a cambiar seguramente, todavía queda la cúpula, ¿no? No está Maduro, pero están los Rodríguez, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la gente ahí? Algunos decían que todavía permanecen los colectivos e inclusive hay amenazas callejeras. ¿Tiene alguna idea sobre eso? Sí, mira, como decimos, hay una calma, pero es una calma muy... que a la gente con cierto miedo de salir a las calles, con cierto miedo de movilizarse, porque sí, tenemos este grupo de colectivos que lo que han hecho lo que hacen es salir a amedrentar y muchas veces también a malograr a mucha gente. Entonces, ahorita estamos en una tensa calma, como decimos, esperando cuáles serán los próximos movimientos, qué va a pasar ahora. Después de que juramentaron a esta señora, no sabemos cuál va a ser el próximo paso. Correcto. Delcy Rodríguez efectivamente se ha hecho cargo del Poder Ejecutivo, pero hoy su hermano Jorge Rodríguez ha sido ratificado al frente del Parlamento. Los argentinos tal vez no conocemos tanto a los hermanos Rodríguez. Háblenos un poquito de ellos. Mira, los hermanos Rodríguez son hijos yo diría también terrorista,
Y que en sus años también hizo de las suyas en el país, ¿no? Hay un caso muy nombrado allá donde estaban involucrados el padre de ellos. Luego, bueno, ellos se unifican a lo que fue el proyecto Chávez y bueno, ahí fueron escalando posiciones. Son una gente que no tiene ningún tipo de principio y bueno, llegaron a donde están, ¿no? Ahorita están en los puestos de más alto nivel, una como presidenta y el otro como presidente del Parlamento. No sabemos hasta qué punto podemos esperar que ellos nos ayuden en una transición en paz. Lidio, vos sabés que hay mucha preocupación. Bueno, aquí en Argentina usted sabe que hay argentinos que están encarcelados, pero también sabemos que hay muchísimos venezolanos, otros extranjeros, y en el día de hoy hubo noticias respecto de periodistas que han detenido. Todavía continúan estas prácticas del régimen que lideraba Maduro. ¿Se sabe algo de la posibilidad de abrir las cárceles, de que los presos puedan estar en libertad? Porque la verdad que hay mucha preocupación que todavía permanezcan ahí. No, por el momento no tenemos noticia. Precisamente una de las cosas que pedimos nosotros es por nuestros presos políticos. Hay más de 1000 presos políticos y hay creo más de 80 extranjeros que pedimos la libertad de ellos. Que bien dentro de mi pensamiento sería uno de los primeros pasos de buena fe que podría tener esta gente, si en realidad nos van a ayudar en una transición, abrirle las puertas, porque aunque por lo que vimos hoy, se están juramentando y están apresando 7 periodistas en la puerta. No sabemos, es que todo es incierto. Bien. Lidio, no sabemos cuál va a ser su próximo movimiento. Tu familia o vos, ahora te voy a dar alguna información que nos quiere compartir nuestra compañera Lourdes, pero tu familia o vos mismo, ¿has tenido alguna circunstancia particular durante el gobierno de Maduro? Me imagino que tendrás familiares allí. Sí, bueno, me quedan ya pocos, porque todos han tenido que salir del país, de Venezuela. Bueno, yo soy grande, una tercera parte de mi vida la perdí luchando contra el régimen y una de las cosas que ya me obligó a salir precisamente por eso, porque ya no tengo la fortaleza ni esa juventud que me empujaba en otros años a estar en la calle y a estar en contra de un régimen que ya yo veía que era algo nefasto y bueno, tuve que salir. En realidad, hay muchos jóvenes que quieren regresar a su país y los comprendo y los ayudo y lucharé hasta que se logre recuperar la democracia en mi país. Yo ya aquí, Argentina me ha recibido con los brazos abiertos y aquí me quedaré. Lidio, mientras seguimos comunicados allí, enseguida le paso a Gastón para las últimas preguntas. Aquí nuestra compañera Lourdes va a querer... sí, en principio quiero contarles que ascendió ya a 14 el número de periodistas y trabajadores de prensa detenidos en el día de la fecha. 11 son de medios y agencias internacionales y 1 de medios nacionales. Esto es información que da el Sindicato de Prensa de Venezuela. Y 4 dice que han sido liberados y otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzada. O sea, 4 nada más fueron liberados, pero hay 10 que todavía... Y no se sabe el paradero. Y no se sabe el paradero. Qué locura, ¿eh? Muchos, como dicen acá desde del Sindicato de Prensa, que son de agencias internacionales. Mucha preocupación con este tema, sobre todo porque hay gente que se ha acercado hasta el lugar a trabajar para cubrir lo que está ocurriendo allí en Venezuela. Lidio, nosotros te agradecemos mucho, te dejo con Gastón, pero de mi parte te abrazo y te quiero decir que deseamos lo mejor para todos los venezolanos, que puedan vivir en un país en paz, que se puedan reencontrar con sus familiares, por lo menos que puedan tener la vida que desean, sea cual fuere. Te mando un abrazo y Gastón, estamos con vos.
Gracias. Gracias, María. Simplemente para preguntarle, ¿qué fue lo primero que sintió el sábado a la madrugada cuando se enteró a la mañana de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que Maduro ya no era el presidente de Venezuela? Claro, es el momento que tanto esperábamos, todos los venezolanos que esperábamos, una euforia y una alegría inmensa, ¿no? Siempre era como para celebrar. Lo que pasa es que después ya baja, ya nos llega la calma y todo, y ya empezamos a analizar cuál es la situación, y bueno, aquí vemos, vamos a seguir luchando, pero porque lo que nos viene es difícil. Muy bien, muchísimas gracias, Diego González, por su testimonio en este Centro Venezolano-Argentino, esta organización Alianza por Venezuela, que está compuesta por voluntarios que se ocupan justamente de atender las necesidades de la gran comunidad migrante de Venezuela que está aquí en nuestro país y que fue fundada esta organización hace 8 años por Elisa Trota, una referente diplomática de Venezuela que supo también ser la embajadora en el exilio durante la presidencia alterna de Juan Guaidó de Venezuela. Ustedes. Gracias, Gastón. Hasta luego. Y ahora nosotros vamos a compartir los detalles del juicio o a qué se enfrenta Maduro en los Estados Unidos. Dani. Gracias, María. Y efectivamente, Maduro y su esposa ya empezaron a comparecer ante la justicia de Nueva York, así que con Leti vamos a comentarles cuáles son los cargos que les imputan. Así es, Dani. Si te parece, arrancamos. El primero de ellos es narcoterrorismo. Lo acusan de ser el líder del cartel de los Soles y conspirar con guerrillas colombianas. También lo acusan a Maduro y a su esposa de conspiración para importar cocaína. Sí, básicamente lo que dicen es que, bueno, lo que permite es el tráfico de cocaína o de toneladas o kilos de cocaína hacia Estados Unidos. El otro es posesión de armas y dispositivos destructivos. Otro de los cargos es corrupción y lavado de dinero, malversación de fondos públicos y uso de instituciones para fines criminales. Así es, si te parece, Dani, compartimos también los cargos contra Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro. Bueno, uno de ellos es narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración. La acusan de ser partícipe en la estructura criminal que utilizaba recursos del Estado para actividades ilícitas. También de sobornos millonarios desde el año 2007 para facilitar encuentros entre capos de la droga y autoridades antinarcóticos de Venezuela. Así es, y en esta organización criminal, de la cual la acusan de ser miembro, habrían ordenado secuestros y asesinatos para facilitar operaciones del cartel. Estamos viendo entonces los detalles del juicio que ha comenzado hoy en Nueva York, la Justicia Federal de Estados Unidos. El juez de 92 años que presidirá el juicio es Alvin Hellerstein, reiteramos, 92 años. 92 años y fue nominado por Bill Clinton en 1998. Acumula casi 3 décadas de experiencia en casos de alto perfil relacionados con terrorismo, narcotráfico y seguridad nacional. Obviamente es un hombre muy experimentado. Así es, Dani. Si te parece, continuamos porque también se conoció quién va a ser el abogado y en este caso es el socio del despacho de Harris Lauren and Westler, que tiene sede en Washington y en Nueva York. Barry Pollack, entonces, 35 años de experiencia en casos complejos de seguridad nacional, delitos financieros y derecho penal federal. Y uno de los puntos que más repercusión mediática tuvo porque fue uno de los defensores principales de Julian Assange, el fundador de Wikileaks y quien negoció además el acuerdo en el 2024 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permitió, recordemos, la liberación de Assange. Este es el hombre que eligió Maduro para que lo defienda. Así es. Bueno, interesante. Vamos a contarles entonces qué pasó en el día de hoy con Maduro y con su esposa, qué es lo que dijeron, cómo se defendieron en esta primera instancia. Concretamente, Maduro se declaró inocente. Dijo que él no tiene nada que ver de todos estos cargos que acabamos de ver que lo imputan. Concretamente, compareció ante el tribunal por estos cargos que recién comentábamos. Dijo, soy inocente, no soy culpable. Soy un hombre decente. Esto lo dijo ante el juez y también compareció su esposa, Cilia Flores. La próxima audiencia va a ser el 17 de marzo. Maduro contrató, como decimos, como abogado a Barry Pollack, el mismo que defendió a Julian Assange. Trump afirmó en las últimas horas que Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia, está cooperando con Estados Unidos en el marco de la transición. Y en paralelo, la funcionaria pidió una relación equilibrada y respetuosa con Washington e invitó a trabajar juntos en una agenda de cooperación después de la captura de Maduro.
funcionarios de Estados Unidos avanzan en gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela. Y en ese marco el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la prioridad pasa por definir políticas y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano. Bueno, allí veíamos qué imagen impresionante, ¿no? Ver a un Maduro con una fortaleza frente a sus partidarios y demás, hablando en un estrado, y de pronto verlo en esta situación, lo que son los líderes del mundo y cómo la vida misma te lleva a estar en distintos lugares. Qué cinematográfico todo el traslado de hoy, ¿no? Bueno, lo eso cambiaron es muy de varios parte vehículos. de lo que suele hacer Estados Unidos en estas situaciones. Pero ahora déjenme decirles, sí, claro. si me permiten, porque recién contaban ustedes quién es el abogado defensor de Nicolás Maduro. Sí. Pero su mujer también eligió un abogado. Y estamos hablando de Mark Donnelly, que es un hombre que trabajó mucho en la justicia de los Estados Unidos, que conoce bien el derecho penal, que conoce bien el derecho financiero, el tema de las organizaciones criminales, y que trabajó en Texas, que es un lugar donde la justicia es muy dura también. Entonces, fíjense, como hay, puede llegar a haber en algún momento intereses contrapuestos entre el propio Nicolás Maduro y su mujer, cada uno de ellos tiene un abogado distinto. Podrían haber elegido el mismo, pero eligieron dos abogados diferentes y mucho tiene que ver, lo que a mí me dicen, con una cuestión de estrategia, porque Cilia podría llegar a tener la posibilidad de que le morigeren muchos de los delitos que hoy le están imputando junto a su marido. Por supuesto tiene delitos, como recién veíamos, menos graves en todo caso que Maduro. Hoy habló Nicolásito, ¿no? Que es el hijo de Nicolás Maduro, Leti, y dijo, bueno, hablándole como directamente a una tribuna, hablándole directamente a su papá, y lo que dijo es, lo vamos a traer de vuelta a Venezuela. ¿Qué está pensando el hijo de Maduro respecto de cómo puede seguir el proceso? Imagino que de verdad deben estar esperanzados en que Maduro pueda ser liberado. Sí, y también dando a entender que se iban a conocer información que hasta el momento no sabemos. De hecho, iba a sumar, porque bueno, en lo que conocemos del tribunal es a través de los periodistas que estuvieron ahí, no hay imágenes. Y lo que dijeron también la defensa fue que en el caso de Cilia Flores, de hecho la tuvieron que ayudar para sentarse, que tendría algunas heridas. Con esto quiero decir que todavía no se conoce, por ejemplo, no se vieron ninguna herida en el imagen momento de la extracción de ella. No se vio nada. No se vio nada, no, y de Maduro en el momento tampoco. No, se vio cuando lo están subiendo, que él tiene un problema para caminar. Lo ves. En el momento previo, de hecho, por ejemplo, el gobierno cubano sí hoy salió a decir que habían matado más de 30 cubanos, pero por ejemplo en el caso de Venezuela, si bien algunos medios estadounidenses hablan de decenas de muertos, no se conocen mucho más detalles de lo que pasó, digamos, el sábado a la madrugada. De Maduro, ¿lo tenemos eso? En un ratito lo vamos Lo importante es destacar pasar. que el hijo de Maduro apoyó abierta y totalmente a Delcy Rodríguez, como diciendo, siguen unidos pese a que ella ha ocupado oficialmente en el día de hoy el lugar. Tengo entendido que hace un ratito nada más se conformó una comisión que integra justamente Nicolásito para pedir la liberación, no sé si tenés y en el caso de Delcy Rodríguez, porque bueno, imagínense que muchas cuestiones entran ahora en el marco de la especulación también, ¿no? Esto que se dice, bueno, hubo una negociación entre Maduro y Estados Unidos, no sabía nada y lo sorprendió, o había gente infiltrada de la CIA, entre varias, digamos, de las teorías que hay entre la custodia, ¿no? Pero bueno, en torno a eso, lo que pasa con Delcy Rodríguez es interesante porque, bueno, ella juró hoy. Por un lado se llevó adelante la sesión de la Asamblea Nacional, que es válido recordar porque juran los nuevos legisladores que a su vez surgen de la elección del 2025, que fue después de la del 2024, con las denuncias de fraude y de Edmundo González Urrutia, que tenía las actas donde le daban a él la victoria, y fue una elección legislativa donde no participó la oposición más dura o la oposición que responde a Machado. De hecho, por ejemplo, en el caso de Capriles hoy juró también como diputado, pero a lo que iba es que en ese contexto donde jura, donde también justamente juró como presidenta encargada, así lo denominaron, Delcy Rodríguez, bueno, algunas de las cuestiones que habían llamado la atención era porque, por un lado, el propio Donald Trump sostuvo que Marco Rubio, el secretario de Estado, había mantenido una larga conversación con ella. Y lo que se conoció en las últimas horas era un comunicado de Delcy Rodríguez donde hablaba de cooperar con Estados Unidos, ¿no? Que había bajado un poco la narrativa, bueno, por eso también en ese marco se habían abierto. Ahí lo tenemos. El momento en que juraba Delcy Rodríguez justamente.
Allí está. Vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Bien, hemos visto este acto de juramentación. Es muy importante reiterar, Leti, que minutos después el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, volvió a jurar como presidente del Parlamento. O sea, hoy en día todo el poder en Venezuela pasa por los hermanos. Rodríguez. Sí, claro. Así es. Porque bueno, Delcy Rodríguez como presidenta encargada, recordemos que Delcy Rodríguez además es bien del riñón de Maduro, ¿no? Si bien era vicepresidenta, ocupó distintos cargos como ministra, tanto durante los gobiernos de Hugo Chávez como durante los gobiernos de Maduro. Y como lo mencionabas, nuevamente él juró como presidente de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional con 258 legisladores, de los cuales menos de 20 son considerados de la oposición, y la oposición, como decía, no la oposición que se suele, digamos, denominar como más dura, sino por ahí una oposición que es más negociadora o que dialoga con el gobierno de Maduro, ¿no? Ahora, el hijo de Maduro lo que indicó y lo hizo, hizo hincapié en este tema, habló de traiciones, con lo cual este lugar que está ocupando Rodríguez ahora son todas especulaciones, porque obviamente no lo vamos a saber hasta que no transcurra el tiempo. Puede ser una estrategia de los Estados Unidos, porque quienes han manejado el poder, más allá de Maduro, ha sido toda esta gente, con lo cual quienes manejan las milicias, las armas, todos los elementos y todo lo que hay dentro del país, y todo, hasta los secretos dentro del país, son estas personas. Evidentemente ha tenido Marco Rubio una conversación. Y esta imagen que estamos viendo es el acuerdo, Dani, no sé si coincidís, al que han llegado, chicas. Es muy posible. Vamos a verlo con el paso de los días. Por ahora... Igual está Diosdado Cabello. Mientras esté Diosdado en Venezuela, por más que Delcy haya jurado y demás, bastante callado está callado, pero vaya a saber por qué está callado. Bueno, no hay que confiarse. Vamos a ver lo que decía Maduro, concretamente cuando comparecía, como decíamos recién, ante la justicia de Estados Unidos. Dijo: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente. También dijo: sigo siendo el presidente de mi país. Aunque al rato, recordamos, juró Delcy Rodríguez en ese lugar. Dijo también ante la justicia norteamericana: fui secuestrado durante la operación militar. Esto es probable que sea lo que utilice su abogado defensor, sí, ¿no? Claro. Y recién... Va a decir, me violaron todas las garantías. De hecho, me pusieron antifaz, me pusieron lo que se estaba hablando de cómo lo subieron al avión, que eso podría violentar justamente todas sus garantías constitucionales. Además, se lo comparaba mucho con el caso de Noriega, ¿no? Que además recibió 40 años de cárcel, con una acusación bastante similar que tenía que ver con el tráfico de drogas, más allá de una historia distinta en cuanto a que había colaborado con la CIA, otras cuestiones, pero bueno, el antecedente de Noriega y recurrir, por ejemplo, al hecho de que sea mandatario cuando es un gobierno que no reconoce, más allá de que en este caso es la justicia, como un presidente legítimo, bueno, no sé hasta dónde realmente ese antecedente es importante, Leti. Ahora sí, tomamos ese antecedente. Estados Unidos se quedó muchos años en Panamá. Sí, fue una invasión. En Panamá, claro. Fue una invasión. Vamos a ver si este caso es similar o acá hay una transición hacia la democracia rápidamente. Los países que circundan a Venezuela también hay muchísima preocupación. Ahora, me gustaría reiterar la información sobre los periodistas que fueron detenidos y además, Leti, Lourdes, sobre los presos políticos. Este me parece que es también un tema central para la comunidad internacional, ¿no? Sí, recordemos de los presos políticos, sobre todo después de la elección y las denuncias de fraude de julio del 2024, hay por un lado presos políticos, dirigentes políticos de la oposición, que hemos visto esos videos donde con canciones de Freddy Krueger, ¿no? Como buscando generar temor,
que los iban a buscar a las casas sin ninguna orden de detención y básicamente se los llevaban sin conocer el paradero. Por un lado está esta situación de los dirigentes políticos, pero por otro quienes se llevaban porque habían salido a manifestarse a las calles, ¿no? Y esto fue sobre todo los primeros meses después de julio del 2024. Han liberado en distintas tandas aparte de ellos, pero cientos continúan todavía Se habla de 900 aproximadamente. Sí, cercanos a los 1000, sí, que siguen presos. Bueno, mientras tanto se reunió la ONU de apuro, las Naciones Unidas, a ver qué es lo que ocurrió en el día de hoy, obviamente en relación con la situación en Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. Bueno, parece como que se resumen las dos estrategias de defensa, ¿no? Sí. La posición de los Estados Unidos, cómo va a defender Estados Unidos su posición de haber entrado y haber extraído a Maduro, y allí lo que decía el representante de Venezuela, clarísimo. Exacto, sí, de hecho algunos titulaban una batalla campal, ¿no? Porque por supuesto las posturas eran muy distintas. Bueno, de Estados Unidos se esperaba un poco este argumento que se sostenga sobre todo en el tema de seguridad, porque recordemos que no tiene que ver con una cuestión de, al menos en lo narrativo, la detención con un tema de institucionalidad democrática, sino que tiene que ver con la acusación de narcoterrorista o lo que contábamos recién con Dani por un lado, y por otro recordemos que el Consejo de Seguridad, esta parte es la parte más pesimista, ¿no? Porque esto si bien fue una reunión de emergencia, el Consejo de Seguridad, que está compuesto por 15 países, 5 que son los miembros permanentes y que son los que tienen capacidad de veto, ¿no? Que esto siempre se dice, bueno, de acuerdo a la postura de quien sea, si es Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, que son los países que tienen la capacidad de veto, y en el caso, por ejemplo, de Rusia y de China, que han salido a cuestionar fuertemente, ¿no? A considerar que fue una violación al derecho internacional. Por eso un campo de batalla, digamos, entre las distintas posturas de esta reunión del Consejo de Seguridad, que como les decía, un poco pesimista por el hecho de que muchas veces lo que suele pasar es esta situación. A propósito de reuniones internacionales, y ya vamos a ir con Lourdes al capítulo judicial, es importante que se reunió también hoy la Unión Europea y pidió que sean tenidos en cuenta González y Corina Machado. O sea, el Mundo González, sí. Claro. Exactamente, de hecho después seguramente lo vamos a tratar más en detalle porque la gran pregunta también sigue siendo cómo va a ser la transición, ¿no? Mencionábamos el caso de Delcy Rodríguez y bueno, un poco llamó bastante la atención cuando Trump dio a entender que María Corina Machado no estaba lista para gobernar. Claro. De hecho, bueno, lo que plantearon es que están fuera del país, entre otras cuestiones, después lo vamos a analizar seguramente más en detalle, pero como decías, Dani, la Unión Europea pidiendo que en esa transición consideren tanto a María Corina Machado como al Mundo González Urrutia, bueno, algo que por momentos quedó la... Lo que pasa es que llamó la atención Trump es al azar. Bueno, digo, por eso, llamó la atención la forma en que lo dijo, ¿no? Como bajándole el precio a María Corina Machado, como que el pueblo no está todo con ella. Sí. Al principio, había dudas cuando él habló en su conferencia, no estaba claro si estaba hablando de Delcy Rodríguez o si estaba hablando de María Corina Machado. Sí. María Corina Machado salió después a postear, a agradecerle a Donald Trump, digamos, muy en esa línea. Un poco lo que sostienen es, bueno, es una oposición, recordemos que en el caso de Mundo González Urrutia está en España, recordemos que además él termina siendo el candidato un poco al azar, porque en realidad María Corina Machado ganó la primaria para la elección, no podía presentarse, la inhabilitaron políticamente y él estaba anotado, bueno, y fue
fue por eso medio azaroso, ¿no? Y en el caso de María Corina Machado, que además salió de Venezuela, recordemos que había estado en la clandestinidad desde julio del 2024 y que fue a Noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz y no volvió al país. Claro. Entonces, bueno, lo que plantean un poco es una oposición que está afuera. Después, repito, lo vamos a analizar seguramente más en detalle porque algún análisis surge qué pasa con las fuerzas militares, las fuerzas armadas que siguen respondiendo a Maduro, ¿no? Y las civiles, porque hoy se veían muchas imágenes de civiles armados en Venezuela. Se responden al régimen. Claro, no la militares, milicia. no vestidos, Sí, claro, sí. las milicias Ahora, directamente. Lourdes, en medio de todo esto parece mentira, pero Argentina pide la extradición de Maduro. Exactamente. Primero lo hace Waldo Wolf con el abogado Tomás Farini Dugan en el marco de esta causa que yo les decía, que se lleva adelante en Comodoro Pi por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Yo estuve en esas audiencias donde escuchaban los testimonios y eran desgarradores. Y finalmente, en el año 2024, la Cámara Federal revoca una decisión tomada por Sebastián Ramos, que había rechazado detener a Nicolás Maduro y pedir su captura, por supuesto, y ordena la captura internacional para detenerlo a Nicolás Maduro con fines de poder indagarlo por estos crímenes de lesa humanidad cometidos allí en el país. En ese contexto, hoy están pidiendo, como ya hay una orden de captura internacional con alertas, están pidiendo que se libre esa orden ahora para poder extraditarlo a Nicolás Maduro y que sea juzgado aquí en la República Argentina. A este pedido realizado justamente por los abogados se suma el fiscal Carlos Stornelli, que es el que adhiere y le solicita al juez Sebastián Ramos que pida la extradición de Nicolás Maduro. Parece imposible que la justicia de Estados Unidos en este momento conceda una extradición. Proceso, ¿no? No lo va a hacer, por supuesto, pero lo que podría hacer es decir, bueno, una vez que termine el proceso acá, que cumpla la condena acá, que si es cadena perpetua, olvídense, vamos a extraditarlo a la República Argentina. Pero bueno, el pedido está hecho, la solicitud ya está en manos de la justicia. Bueno, vamos a tomar contacto con otro de los móviles, Gabriel Gamarra. ¿Cómo estás? María, Daniel, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Continuamos con el tema, todo lo que viene sucediendo en Venezuela desde el último sábado. Tenemos la posibilidad, nosotros nos recibe Juan Negri, un analista político, nos recibe en su domicilio. Primero, buenas tardes, gracias por atendernos. Y te voy a hacer dos preguntas en una para después ya finalmente que mis compañeros también te puedan preguntar. La primera, que nos hagas un análisis de lo que está sucediendo y lo que sucedió en Venezuela desde el sábado hasta este momento. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ves a Venezuela de acá a 2, 3, 4 meses sin Maduro? Bueno, lo primero es una conmoción porque estamos hablando de un cambio de paradigma de Estados Unidos que pasa a la acción, venía amenazando, pero pasa a la acción y termina removiendo a un jefe de Estado. Por supuesto, es difícil empatizar con todos los venezolanos que están festejando la caída de un líder autoritario que forzó al exilio a tantas personas, pero frente a lo que viene ahora me parece que está planteado una gran incógnita, ¿no? Es decir, el sábado incluso yo mismo pensaba que podía llegar a haber una guerra civil en Venezuela. Y si bien ese capítulo parece un poco más cerrado porque hay una continuidad con alguna figura del chavismo, lo cierto es que no sabemos si va a haber una transición democrática, que sería lo que todos buscan, me parece, o muchos esperamos, o si Estados Unidos en realidad lo que quiere es un régimen autoritario sin Maduro, pero con la continuidad de las figuras como que están ahora, que son Delcy Rodríguez, etcétera. Entonces, incertidumbre sobre lo que viene, que tal vez no es mejor de lo que estaba. ¿Cómo lo ves a Venezuela sin Maduro dentro de 3 o 4 meses? Bueno, habrá que ver, es muy prematuro me parece para decirlo. Es decir, una opción es madurismo o chavismo sin Maduro, ¿no? Es decir, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, la continuidad del chavismo, obviamente mucho más alineado con Estados Unidos. Estados Unidos lo dijo muy claramente, mejor que nos obedezcan, si no volvemos a entrar. Más allá de que Trump ha dicho que ellos administran Venezuela o van a administrar Venezuela, no parece ser lo que está pasando, es decir, parece ser una cosa mucho más a control remoto. Y una segunda opción, en el otro extremo de posibilidades, es que Estados Unidos lidere un proceso de transición a la democracia, es decir, liberalización de presos políticos, de la prensa, etcétera. No parece estar en las intenciones de Trump, según vimos en la conferencia de prensa. María, Daniel.
Dani. Cómo no. Juan, muchos de los televidentes que en este momento nos están sintonizando, lo están viendo y escuchando, deben preguntarse cómo va a repercutir todo esto en la Argentina y en el mundo, por ejemplo, en el petróleo, en los mercados. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, Argentina políticamente se alinea con Estados Unidos, un país como el nuestro que históricamente se aferró al derecho internacional, rompe un poco eso porque, bueno, el alineamiento con Trump es más fuerte. Políticamente no creo que tenga mucho impacto. Sí es cierto que si todo sale como Estados Unidos está sugiriendo, que es alzarse con la reserva de petróleo, podría haber una baja del precio del petróleo y eso en realidad a nosotros perjudicarnos, ¿no? Un país que en este momento está haciendo inversiones en energía y que una de las apuestas de la administración Milei era la cuestión energética. En el mundo un precedente horrible, digo, insisto, más allá de que Maduro es un dictador o todas las cosas que uno pueda decir, lo cierto es que deja un precedente muy negativo, es decir, un mundo en donde ya no imperan las reglas, donde el multilateralismo ya no es tan importante, donde los organismos internacionales están desdibujados, donde el derecho internacional se ignora. Bueno, ese mundo es un mundo muy inestable y es un mundo que en realidad perjudica mucho más a los países débiles que a los poderosos, porque en realidad el derecho protege a los débiles frente a los poderosos. Juan, recién mencionabas lo que tiene que ver con el derecho internacional y llama la atención que la comunidad internacional, valga la redundancia, ha salido a expresarse respecto a la intervención de Estados Unidos y de alguna manera intentando que se respeten los derechos del propio Maduro. Pero también llama la atención que la comunidad internacional no haya salido a respaldar a los civiles y a todas aquellas, insisto, personas que todavía permanecen cuyo paradero no se sabe absolutamente nada, no se sabe si hay un centro de torturas que es el Helicoide, hay personas que han perdido a sus bebés a raíz de las torturas, creo que hay una mujer todavía encarcelada, bueno, ni hablar de los argentinos. ¿La comunidad internacional no debería también salir a alzar la voz por esta gente? Sí, creo que la comunidad internacional creo que primero ha sido tomada muy por sorpresa y van realmente 2 días. La primera reacción fue, me parece, la cuestión de, bueno, no se puede entrar a un país a remover un jefe de Estado por más de que este jefe de Estado sea impresentable. Estoy de acuerdo en que algunos países, no sé si todos, pero muchos países podrían jugar un rol más activo en intentar que Venezuela transite una democracia y en ese sentido intentar proteger los derechos civiles y políticos de la población venezolana, como decías vos en el Helicoide. Tampoco lo hicieron durante el chavismo, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Cuando fue la elección del 2024, la región, por ejemplo, Brasil, etcétera, podría haber jugado un rol mucho más activo y no lo hizo. Entonces me parece que han dejado a Venezuela a su suerte y ahora, bueno, corremos el riesgo de que hagan lo mismo. Juan, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Mencionabas antes la posibilidad de una guerra civil y mucho se hablaba o llamó la atención cuando Trump dijo que María Corina Machado quizás no estaba lista ahora para este gobierno de transición. ¿Crees que ahí hubo una lectura del gobierno de Trump? Mencionábamos también que a priori las fuerzas militares siguen respaldando al, bueno, ahora gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Crees que tuvo que ver con una estrategia en ese sentido o cómo lo analizás? Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué dije guerra civil? Porque el sábado cuando nos despertamos con esto bueno, nosotros sabemos que hay Fuerzas Armadas en Venezuela, es decir, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, es decir, hay muchas fuerzas de seguridad con armamento y una posibilidad era, y también están los colectivos, ¿no? Entonces una posibilidad era, bueno, descabezaron el régimen y ahora erupta una especie de guerra de todos contra todos, un estado de naturaleza si no hay autoridad. Lo que vimos en estos 2 días, ese escenario se cierra un poco, me parece justamente, Leti, por lo que vos decís, me parece que Estados Unidos apostó a figuras con cierta continuidad, hasta burocrática, lo digo, es decir, gente que conoce la botonera del Estado venezolano, gente que tiene el control sobre las Fuerzas Armadas, es decir, Padrino, Diosdado Cabello, etcétera. Es decir, me parece que en ese ninguneo a María Corina Machado, además de todas estas cosas de ego que dicen que está enojado porque aceptó el Nobel de la Paz y él no, me parece que también hay, bueno, yo necesito a alguien que me maneje la botonera, no podemos traer una persona de afuera, yo necesito controlar este país. Y si eso es así, es una apuesta razonable de Trump, ¿no? Es decir, la apuesta por esta continuidad. Bien, Juan, muchísimas gracias por esta comunicación con la televisión pública y gracias. Gabriel, cerrás vos desde allí.
Bueno, muchísimas gracias, agradecer y bueno, nos encontramos en el día de mañana, si les parece bien. Perfecto. Gracias, hasta luego. Gabriel Gamarra, y vamos al mundo del espectáculo también. Gaby. Bueno, a ver, sí, atravesados obviamente por este tema, hay muchos venezolanos en el mundo que tienen muchísimos seguidores, entonces compartieron el sentir. Hace muy poquitas horas, Catherine Fulop hizo un posteo, si bien ya lo había hecho en el comienzo de darse a conocer toda la operación de Estados Unidos en Venezuela. Catherine hizo un posteo recientemente, si quieren lo vemos, a ver si la tenemos por allí. Hola mi gente bella, hoy 5 de enero, más que nunca abrazada mi bandera. Yo soy una simple ciudadana, si les hablo, les hablaría como mamá, como hija, como amiga, como Por ahí hermana. escuchamos lo que dice Catherine, un poco sintetizo, es un largo posteo en el cual ella cuenta un poco claramente, hablándole a todos sus seguidores con ese clásico, ¿no?, que lo usaba en la radio, mi gente bella. Habla del dolor de las familias separadas, decía, yo veo el dolor del exilio. Es fácil opinar de las dictaduras cuando la está viviendo otro. Fue interesante el posteo de Catherine porque dice que ella no habla desde el lugar de la ideología o de cuestiones políticas, sino que habla como persona. No, desde el dolor de lo que vos decís, ¿no?, del exilio por ahí. De animarse a vivir en paz y sin miedo. Se la ve muy sentida, muy comprometida, muchísima gente en su réplica, ¿no?, que para esto sirven las redes sociales, diciéndoles, bueno, ojalá que nos podamos volver a ver ahí, ¿no?, en tierra venezolana. Un posteo muy amoroso, como lo hace siempre, con mucha energía positiva y abrazada a su bandera, besándola, ahí la vemos, a Catherine. Pero no es la única figura del mundo del espectáculo, de las artes. Estuvo en las últimas horas haciendo una entrevista junto con Nelson Castro, en el programa radial de Nelson Castro, el Puma Rodríguez, quien dijo que le gustaría y que sueña de alguna manera también con volver a cantar en su tierra. Asombro, alivio y justicia, esas fueron las palabras elegidas por el Puma, lo vemos. Yo espero en Dios y espero que Dios me dé vida para verlo. Esta transición que no va a ser fácil, pero que tiene que ser. Yo no veo a Edmundo y a María Corina metiéndose en este momento en Venezuela. Es una papa caliente, no, para nada, no lo veo ahí por ahora. Y tiene razón los Estados Unidos en tratar de normalizar eso. Sí me duele el país. Y sí, retornar, por supuesto. Si estoy en el cuerpo y todo se normaliza, sí, voy a volver a cantar en Venezuela, como todos los venezolanos que estamos fuera. Pero es la puerta de entrada de América del Sur, hermano. Es un país hermoso. Yo recuerdo cómo recibíamos a los argentinos en Venezuela. Teníamos al Puma, José Luis Rodríguez, hay más artistas, Carlos Baute también no solo hizo manifestaciones que vamos a compartir ahora, sino que puso al servicio de sus compatriotas las redes sociales para quien necesitara ayuda para difundir información, así que lo vemos. Los venezolanos sin dormir, señores, al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad. Y de Carlos Baute me voy a otro artista. Estamos hablando de Danny Ocean, venezolano también, quien recientemente cantó en Oslo en oportunidad de el premio a María Corina Machado. Acá lo tenemos a Danny Ocean, que también vino acá a cantar hace un tiempito, no mucho, y por supuesto que comparte momentos que tienen que ver con, bueno, a ver, un posteo que dice: un día a la vez, la fe más alta que nunca, feliz nuevo lunes, Venezuela, aunque haya mucha incertidumbre, preocupación y ruido, aunque aún reina el miedo y el silencio, todos sabemos en el fondo que nuestros corazones, que hoy es un lunes diferente. Ahora más que nunca, a ver el cielo en las noches y guiñarle a las estrellas, a pedirle a Dios fuerza, paciencia y luz. Y es muy interesante con el efecto Patronum en nuestros corazones. Muy interesante como Montaner, Katy, todos se unen mucho en la religión, en la fe. Es como un condimento que aparece muy presente en distintos de los posteos de los artistas. Y cierro con una mujer que, miren qué curioso, porque hace un tiempo había tenido un enfrentamiento con Donald Trump. Y estoy hablando de la ex reina de belleza Alicia Machado. ¿Se acuerdan que le había dicho la Miss Gorda, ¿no? La Miss belleza gorda. Bueno, Alicia Machado ya
que muy lejos de esa cuestión, celebró con su bailecito en las redes y por supuesto levantando en alto la bandera. Alicia Machado celebrando también con un baile en redes sociales. Ahí estamos, con las repercusiones entonces en el mundo del espectáculo. Pero también tenemos noticias de nuestro país, de otros temas. Aquí van en este compacto.